Proceso de reorganización del Estado Nacional Argentino. El 1 de julio de 1974 fallece el general Perón, asumiendo en su lugar el mandato su esposa Isabel Martínez de Perón, que fue derrocada el 24 de marzo del año 1976 por la Junta Militar, conformada por el comandante Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti. Esta junta establece el proceso de reorganización nacional que se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y la muerte de miles de personas, la apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. Un largo derrotero judicial y político ha permitido condenar a parte de los responsables en juicios que aún continúan su curso, lo que llevó al exilio de íconos sociales y culturales como por ejemplo Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Luis Alberto Spinetta, entre otros. En 1976 funcionaban más de 300 centros clandestinos en diferentes partes del país, como por ejemplo la Escuela de Mecánica de la Armada, el campo militar La Perla y en el caso de nuestra provincia, la Escuelita de Famayá, que fue el primero de nuestros lugares de tormento y exterminio. Se trataba de una pequeña escuela de campaña que en 1975 se encontraba en construcción y tenía capacidad para 30 o 40 prisioneros. Testimonio de Fermín Núñez. Los presos eran traídos a la escuelita en coches particulares, ya sea dentro del baúl, en el asiento trasero o recostados sobre el piso. De la misma forma eran sacados y por lo poco que se sabía, cuando ello ocurría, la mayoría iban a ser ejecutados. Si algún detenido moría, se esperaba la llegada de la noche y luego de envolverlo en una manta del ejército, se lo introducía en uno de los coches particulares que partía con rumbo desconocido. A los condenados a muerte se les ponía una cinta roja en el cuello. Todas las noches un camión recogía a los sentenciados para trasladarlos al campo del exterminio. Pozo de Vargas, una fosa común que se encuentra sobre la avenida Francisco de Aguirre al 4500. En total, 47 restos humanos fueron identificados. Se conoce como la Noche de los Lápices a una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria, menos de 18 años para cada uno, ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Este suceso fue uno de los más reconocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar argentina, que sucedió entre los años 1976 y 1983, que fueron torturados antes de matarlos. Pablo Díaz afirmó que el boleto estudiantil que había conseguido los estudiantes en ese momento, en septiembre de 1975, fue suspendido en agosto de 1976 con la intención de detectar mediante un trabajo de inteligencia quiénes eran los líderes, a quienes llamaban potenciales subversivos en cada escuela para ir a buscarlos. Al respecto, menciona un documento de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llamado La Noche de los Lápices. Mundial 1978. Se realizó el mismo para camuflar y hacer creer que la Argentina era un país que estaba en orden. Argentina, campeón. En diciembre de 1981 se hizo cargo de la presidencia Facundo Galtieri. La crítica situación económica y el descontento social parecían ya incontrolables frente a esta situación del gobierno de Galtieri, que necesitaba descomprimir la tensión interna y lograr consenso. Guerra Malvinas. El 2 de abril de 1982 Argentina echaba a los ingleses de las Islas Malvinas. Por parte de la Argentina, la guerra consistió básicamente en estructuras en defensas rígidas mediante la concentración de posiciones en forma de erizo que rodeaba a Puerto Argentino. Se agrega además el hecho que la tropa permaneció durante mucho tiempo en las trincheras sin relevos, con las carencias de indumentaria, donde además un clima implacable, con frío y lluvias, además soplando muchos vientos. Hay que tener en cuenta además que el apoyo aéreo era a cuentagotas y provenía de bases lejanas. De acuerdo a esto, a la postura de nuestras Fuerzas Armadas de la individualidad ante el combate. La derrota de Malvinas provocó una profunda crisis en el régimen militar. El desgaste del gobierno se aceleró y Galtieri renunció en julio del año 1982. Por su parte, la oposición política y social reclamaba el fin de la dictadura, la convocatoria a elecciones y la aparición con vida de los detenidos desaparecidos por la dictadura militar. La salida hacia la democracia ya tenía fecha. Era octubre de 1983, de la mano del doctor Raúl Alfonsín.